Ahora vamos a ensamblar nuestro gorro. Para ello vamos a colocar ambas piezas derecho con derecho, haciéndolas coincidir en su forma. Vamos a unir desde la parte superior, siguiendo la línea, pasando por la curva, hasta llegar a la parte inferior de la misma. Esto lo podemos realizar con un sobrehilado de 5 hilos. Después de haber cerrado la pieza, vamos a detener la costura con ayuda de un pespunte. Vamos a abrir ambas piezas del gorro y vamos a direccionar la costura hacia uno de los costados para que por medio de una costura extra podamos irla deteniendo, asegurándonos de que la pieza está bien abierta y de que la costura que estamos realizando es paralela a nuestra línea de unión, para que al momento de voltear esta se vea totalmente derechita. Este pespunte tiene la característica de, además de brindarle firmeza al gorro, ya que va a ser sin forro, va a ser un gorro sencillo, le da mayor presentación a la costura y mucho más si lo hacemos respetando la curvatura que tiene en la parte de atrás de la cabeza. Ve abriendo con mucho cuidado la tela para que al momento de llegar al punto más curvo no se te vaya a fruncir o se te vaya a arrugar y cosas de esa manera por encima de la costura. Pasando la parte más curva, lo demás es más sencillo. Tus dedos van abriendo ambas piezas para que no se te vaya a embolsar. Termina con un remate. Así es como la costura se ve por la parte interior, ya no se levanta y por fuera ya tiene un pespunte de adorno. Así es como hasta este momento luce nuestro gorro. Ahora vamos a trabajar en la parte inferior, en donde tenemos las piezas separadas. Recordemos que en esta parte dejamos una costura gruesa, aproximadamente de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. La vamos a marcar 2 veces, en mi caso yo solo dejé 2 centímetros. La vamos a marcar 1 y 2. Estos primeros 2 centímetros son los que vamos a doblar hacia la parte interna para dar el terminado tipo dobladillo. Y aquí es en donde vamos a realizar un pequeño ojal para poder introducir posteriormente un cordón. Para poder marcarlo vamos a considerar que en la parte de abajo tenemos 1 centímetro de costura. Lo vamos a marcar para tomarlo en cuenta y de ese centímetro hacia arriba vamos a marcar 5 centímetros como estándar. A lo ancho voy a considerar la medida de mi costura y lo voy a mantener justo en el centro. En mi caso tengo 2 centímetros, entonces mi ojal va a la mitad, a 1 centímetro. Este es el punto donde voy a colocarlo. En el otro extremo realizo la misma marquita y antes de realizar el dobladillo abrimos nuestra pieza y marcamos nuestro ojal. Este ojal simplemente es una opción si tú cuentas con la herramienta para realizar ojillos metálicos a base de presión. También son un buen terminado que podemos dar. Estos ojales son bastante pequeñitos, aproximadamente tiene 1 centímetro de abertura. Ya que los realizamos, ahora con ayuda de nuestro descosedor lo vamos a abrir. Lo metemos por uno de los extremos, en el otro extremo colocamos un alfiler para no pasarnos con el corte y lo abrimos con ayuda del filo del descosedor. Ya que lo tenemos abierto,
podemos empezar con nuestro dobladillo. Recuerda que estos ojalitos son colocados en ambos extremos. Y ahora sí, nuestros primeros 2 centímetros que marcamos al inicio los vamos a ir doblando desde la base del cuello por todo el contorno hasta llegar a la base del cuello del extremo opuesto. Asegúrate de que tu dobladillo tenga la misma medida en todo el contorno mientras vas doblando y asegúralo con alfileres. Este dobladillo va marcado hacia la parte interna del gorro. Ya que lo tenemos bien ubicado, comenzamos a fijarlo con ayuda de nuestra puntada zigzag o alguna tipo cadeneta. Industrialmente esto se realiza con una máquina llamada collareta. Asegúrate de que mientras avanzas el borde de la tela va quedando atrapada entre la costura para que quede bien fija. Mantén el mismo ancho de puntada para que tu dobladillo al final se vea parejito. Así es como va quedando por la parte interna. La puntada está justo sobre el borde de la tela y por el derecho únicamente se ven las puntadas y el ojal queda ya bien centrado y abierto únicamente por la parte exterior. En el interior no se ve absolutamente nada. Ahora vamos a ubicar nuestro gorro en el cuello de nuestra sudadera. Para ello primero vamos a ubicar nuestros puntos centrales. Vamos a doblar a la mitad de costura a costura por la espalda para conocer su centro y le colocamos una marquita con greda, con alfileres o con las tijeras por medio de una muesca. En el delantero hacemos lo mismo. Tomamos como referencia las costuras, las unimos y ubicamos nuestro centro. Vamos a tomar el extremo de nuestro gorro de tal manera que nos quede derecho, con el derecho comenzando por el delantero. Recuerda que en el delantero dejamos un cruce. Como dejamos un cruce, vamos a tomar la medida de este mismo y la vamos a dar de nuestro centro hacia adelante, de esta manera. Si no hubiéramos dejado cruce, entonces nuestro gorro únicamente va colocado al ras del dobladillo, en el centro. Esto ya va a depender del terminado que tú hayas dado. Nuestro siguiente punto de referencia es el centro de la espalda, en el cual vamos a hacer coincidir la costura central de nuestro gorro al momento de ensamblar ambas piezas. Entonces nuevamente ubicamos derecho de sudadera con derecho del gorro y los hacemos coincidir a esa altura. Lo sujetamos con un alfiler. Y por último, el otro extremo de nuestro gorro también va a quedar en la parte central, respetando el cruce que dejamos. Asegúrate de que este cruce tenga la misma medida en ambas piezas para que se vea proporcional su distribución. Asegura con alfileres. La medida que hay entre alfiler delantero y alfiler de la espalda la vamos a distribuir en el contorno del cuello para que el contorno del gorro nos quede a la misma medida, haciendo coincidir sus curvas. Recuerda respetar la dirección que tienen tus costuras internas al momento de unir estas dos piezas. Mientras vas haciendo coincidir, ve marcando el contorno con alfileres. Mientras acomodas, recuerda respetar la dirección de tus costuras para que no vayan a quedar torcidas por la parte interna. Y ahora que tienes todo el contorno de tu cuello alfileteado, haciéndolo coincidir con el gorro, vamos a empezar a unir por todo el contorno con ayuda de nuestro sobrehilado de 5 hilos. Asegúrate de que el gorro y el cuello de la sudadera te van quedando al mismo ras, que no se vean desfasados.
y sé cauteloso al momento de ir retirando los alfileres para no coser sobre ellos. De esta manera ya está quedando ensamblado nuestro gorro y ahora solamente queda acomodarlo. Aquí podemos notar el cruce que este tiene en el delantero centro debido a que una pieza queda por debajo y una queda encima de ella. Repito, este gorro también puede quedar con los bordes justito al ras, o el cruce puede ser más amplio a la medida que deseemos, siempre y cuando lo hayamos marcado desde el patronaje. Este tipo de prendas en la parte de la espalda sobre la costura del cuello llevan una pieza llamada cubre costura, que no es más que una tira cortada al sesgo o al bies y a lo largo tiene la medida de nuestro cuello espalda. Para poder ubicarla vamos a marcar la mitad de la costura entre pieza delantera y pieza de la espalda. Realizamos una marquita y a esa altura va a empezar a ser colocada. De ahí vamos a pasar por todo el contorno del cuello hasta llegar nuevamente a la mitad entre costura delantera y costura espalda. De esta marquita a marquita va a ser el largo de mi pieza cubre costura, en mi caso son 26 centímetros. A tu largo le vas a agregar 2 centímetros de costura. Esta pieza es totalmente opcional. Puedes ver cómo queda el terminado y puedes decidir si colocarlo o no. Para ello vamos a doblar nuestra tira al bies por la mitad, dejando el derecho de la tela por fuera. También vas a ubicar el centro de esta pieza para poder hacerla coincidir con el centro de nuestro cuello espalda, que previamente ya marcamos. Ahora la vamos a empezar a colocar desde una de las marquitas, en donde ubicamos la mitad entre costura delantera y espalda, y lo vamos a hacer de arriba hacia abajo, es decir, desde mi gorro hacia mis talles. Vamos a colocarla haciendo coincidir el ras del sesgo con el ras de la costura y vamos a doblar el centímetro que tenemos de costura hacia adelante y es el que vamos a hacer coincidir con la marquita que dimos. Primero lo vamos a colocar con alfileres. De aquí mi siguiente punto de referencia es el centro de mi cuello espalda. Alineo costura con costura, también coloco un alfiler. Y nuestro tercer punto de referencia es nuestra última marquita, en donde también vamos a doblar el centímetro de costura hacia arriba para poder hacerlo coincidir. Ahora esta tira la vamos a unir con una puntada recta únicamente a la altura de donde tenemos nuestra costura de seguridad, que es la recta que nos fue generando nuestro sobrehilado de 5 hilos. Únicamente vamos a consumir esta medida de costura desde nuestra primer marquita hasta el otro extremo. Así con la costura doblada hacia arriba vamos a unir la pieza al cuello. De hecho, esta pieza pudo haber sido unida desde el momento en que colocamos nuestro gorro. Sin embargo, a veces tener varias capas cuando estamos aprendiendo a confeccionar resulta un poquito complicado debido a que las piezas se mueven o se desfasan y el punto es hacerlo bien y entender el proceso desde los pasos más básicos. Si tú en algún momento te sientes con la suficiente habilidad o experiencia de poder realizarlo en un solo paso, sin problema puedes hacerlo. Terminamos en el otro extremo y también damos un remate.
Ya que la tenemos sujeta de esta manera, para la segunda parte la vamos a bajar de esta forma. Esta tira nos va a ir cubriendo la costura y la vamos a ir sujetando mediante un pespunte a un 16avo sobre el cuello de nuestra espalda. Asegúrate de ir acomodando la pieza de forma adecuada de tal manera que no nos vaya quedando bolsas sobre el cuello y esta vaya quedando bien alineada por encima de la costura. Al momento de terminar con la tira, ya llegué al extremo, vas a dar un pequeño rematito, pero no vas a sacar la pieza. Vas a continuar sujetando la costura del cuello y talles hacia abajo, hacia la dirección de los talles. Asegúrate de ir abriendo bien las piezas para que no se embolsen. Tal como lo hicimos en el gorro, vamos a reforzar la costura para que no se mueva y sobre todo se quede fija. Esto lo vas a hacer por todo el contorno del cuello hasta llegar a tu punto de inicio, que es el punto en donde comenzaste a colocar la pieza cubre costura. Termina con un remate. Así es como luce la pieza del cubre costura en la espalda. Por la parte interna. Y por la parte externa todo el contorno del cuello ya tiene su pespunte. Normalmente esta pieza cubre costura únicamente se da sobre el cuello de la espalda, pero si tú lo prefieres también lo puedes dar por todo el contorno del cuello de la sudadera. Ahí tú puedes decidir qué terminado vas a darle a tu prenda. Ahora vamos a trabajar con las piezas de cardigan. Estas son las del puño. Vamos a tomar una de ellas y la vamos a doblar a la mitad. Recuerda que esta pieza tiene la medida del contorno de tu muñeca y para ajustar un poquito más tiene el 10% de disminución. Recuerda tomar las medidas de forma natural. Ahora ya que la tenemos doblada por la mitad, vamos a cerrarla. No es necesario dar una costura muy ancha, con medio centímetro es suficiente. La pieza que va colocada en el contorno del largo de la sudadera va a ser trabajada de la misma manera. La doblamos por la mitad y la cerramos. Ya que tenemos nuestros puños cerrados, vamos a abrir la costura, la hacemos coincidir, revés con revés, las costuras se van a quedar encarando entre sí. Y vamos a voltear el puño de tal manera que nos quede de esta forma. Aquí nos lo podemos medir para saber si es el ajuste que necesitamos o le vamos a dar un poco más. Ya que tienes ubicada la costura, la vas a tomar como punto de referencia para poder marcar la mitad opuesta. Sobre la boca de tu manga vas a hacer lo mismo, vas a ubicar la costura, la tomamos como punto de referencia y colocamos una marquita en la otra mitad. Tu manga tiene la vista con el derecho hacia afuera.
Entonces vamos a abrir el puño, la vamos a meter y el borde del cardigan nos debe quedar con el borde de la boca manga. Vamos a hacer coincidir las costuras con las costuras, aunque si notas que al momento de empalmarlas se genera un borde pronunciado, mejor las colocas a un ladito para no hacer más grande este problema. En caso de que no, las podemos empalmar. Vas a colocar ahí un alfiler y en el otro extremo vas a hacer coincidir la mitad del cardigan con la marquita de la mitad de manga, para que al momento de unirlo nos quede bien distribuida la medida por mitades. Si tú aquí estiras de alfiler a alfiler, te vas a dar cuenta que en automático el contorno de tu puño se acopla al contorno de tu cardigan. Por todo este contorno vamos a unir con ayuda de un sobrehilado de 5 hilos. Así es como se ve el cardigan cuando ya está unido al puño. Y cuando lo volteas te vas a dar cuenta que funciona como una especie de resortito que nos va a ayudar a ajustar a la muñeca. Si lo prefieres, en esta parte puedes dar un pespunte de adorno sujetando la costura de unión hacia la parte de la manga por todo el contorno del puño. Son algunos de los terminados opcionales. La tira que va debajo en el largo de la sudadera la vamos a trabajar de la misma forma. Vamos a doblar por la mitad haciendo encarar las costuras y de esta forma la vamos a ir volteando. Y para que nos quede mejor distribuida, esta tira la vamos a dividir en 4 partes. El primer punto son nuestras costuras, doblamos por la mitad y el otro extremo es nuestro segundo punto. Ahora hacemos coincidir este extremo con las costuras abriendo la pieza. Y ahora que los estamos haciendo coincidir, tomamos nuestro tercer punto, que va a ser el costado, y nuestro cuarto punto, que es el costado opuesto. Es algo bastante parecido a lo que hacemos con el elástico. Estos mismos 4 puntos los vamos a marcar sobre el largo de nuestra sudadera. Ya tenemos los 2 primeros puntos, que son las costuras de los costados. Ahora doblamos por la mitad y vamos a encontrar los centros. De hecho, cuando colocamos nuestra bolsa en el delantero, ya habíamos marcado nuestro centro delantero. Este va a ser nuestra tercera marquita y ahora ya solamente queda encontrar la mitad de la cintura por la espalda. Ahora vamos a hacer coincidir nuestros 4 puntos y trata de dejar las costuras del cardigan en alguno de los costados. Lo mismo vas a realizar con las siguientes marcas. Y ahora que hicimos coincidir el cardigan por todo el contorno, recuerda que esto lo vamos a colocar por el derecho de la tela. Nuevamente unimos, sobrehilamos con 5 hilos por todo el contorno. Y tal como lo hacemos con un elástico, al momento de llegar a nuestro punto de referencia, vamos a ubicar el siguiente, estiramos un poquito para que la tela nos coincida con nuestro cardigan y continuamos. Y así lo hacemos en cada uno de los alfileres hasta llegar al punto de inicio. Y listo, después de unir, este es el terminado que te queda por la parte interna y por el derecho ya tenemos nuestro cardigan totalmente unido. Y repito, si tú quisieras dar por todo el contorno del largo de la sudadera un pespunte sujetando tu cardigan en dirección a la tela, puedes realizarlo. Los pespuntes nos van a ayudar a asentar mejor las costuras en caso de que sea lo que estemos buscando. De esta manera estamos terminando la confección de sudadera.